Feliz sábado para todos. Para el tema de hoy vamos a hablar sobre Lucas capítulo 23. Pero antes, para ir introduciendo, como sabemos siempre a lo largo de la historia acontecieron hechos, sucesos que marcaron un antes y un después. Por ejemplo, uno que se me viene a la mente ahora, las bombas a Hiroshima y Nagasaki, que fueron algo, una catástrofe, las guerras mundiales, cuando el hombre llegó a la luna, todos hechos que el hombre recuerda porque marcaron ciertos puntos en la historia, la revolución industrial, por ejemplo, o cuando llegó Colón a América, todos puntos y hechos que marcaron un antes y un después. Pero algo que tienen en común estas historias son que fueron específicas para un momento específico y en un lugar geográfico. No es algo que afectó a todo el mundo, no es algo que hizo que cambie totalmente y drásticamente la historia de un mundo. Pero la historia de hoy, sobre quién vamos a hablar, sí fue así. Vamos a hablar sobre alguien que marcó, marca y va a seguir marcando un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Si vamos a Lucas 23, ahí versículo 26, el subtítulo mismo nomás ya nos muestra de quién vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Jesús, la muerte de Jesús, la crucifixión en específico. Como sabemos, nuestro calendario histórico se divide AC y DC, antes de Cristo, después de Cristo. O sea, es un hecho que inevitablemente, más allá de lo que crea uno o crea otro, está en la historia del humano. Y lo marca ahí, ¿no? Tiempos antes de Cristo y tiempos después de Cristo. Jesús, vamos a poner un poco en el contexto, ¿no? Jesús, el Mesías, ¿sí?, que tanto el pueblo judío estaba esperando, fue traicionado por un discípulo suyo, por Judas, y por culpa de eso, condenado a muerte. Es algo interesante, ¿no? Porque lo venían persiguiendo a Jesús, lo querían de alguna forma agarrar para crucificarlo, pero no podían, y a veces hasta no querían, ¿no? Por miedo a que él sea quien realmente decía que era, ¿no? El Mesías. Elena White aclara eso, dice que tanto los fariseos como el propio rey, ¿no?, tenía esa miedo de condenarlo o no, porque si llegaba a ser el Mesías era como que estaban yendo en contra de Dios mismo, ¿no? Y ellos sabían todo lo que significaba eso, ir en contra de Dios mismo. En fin, lo terminan condenando, lo torturan, se burlan de él, lo masacran, le hacen de todo a Jesús, de todos. Pero hay algo que, ya metiéndonos en la historia que quiero contar, que a mí me impresiona mucho, uno de los primeros puntos que a mí me impresiona, a ver si me explota la cabeza, es lo que dice Jesús en el versículo 34. Después de que lo torturaron, después de que le hicieron de todo, se burlaron de él, en el versículo 34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me pongo a pensar como humano, y no sé si cuando a mí me dicen si me roban, si alguien me pega, si alguien me insulta o me trata mal, si mi reacción va a ser, Señor, bueno, esta persona está mal, perdonala porque por ahí tuvo un mal día. No, yo creo que la reacción de muchos de nosotros no sería esa. Pero a mí me sorprende, ¿no? Cómo encaraba Jesús las cosas y cómo nos pide también a nosotros que la encaremos, ¿no? Agarró y dijo: Señor, perdonalos porque no saben lo que están haciendo. Hay una cita muy interesante en la historia de la redención que Elena de White dice, que la voy a leer acá. Estaba pisando totalmente solo el lugar. Y del pueblo, su pueblo, que era parte, que él escogió para llevar el mensaje a todos, nadie estuvo con él. Nadie. Mientras los soldados llevaban a cabo su odiosa tarea y él sufría la más aguda agonía, oró por sus enemigos, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, se ponen a pensar, ¿no? En medio de ese, yo me imagino ahí un cuartito de lo que tenían los soldados seguramente, y ahí, pegándole, pasándoselo uno al otro. A ver, no soy el Mesías, a ver, predecí quién te golpeó, le decían, ¿no? Y le pegaban ahí, lo maltrataban un montón. Y en ese momento
Jesús lo único que hizo, no se quejó, seguramente habrá gritado del dolor, habrá llorado, pero lo que hizo fue orar. Oró. La primera lección que yo encuentro acá es que oró. Oró por sus enemigos. Y ahí como les vengo diciendo, ¿no? No me entra en la cabeza cómo alguien puede reaccionar así. Pero reaccionó así. Y, y una pequeña lección que quiero sacar de esto, ¿no? Cuando estemos mal, cuando suframos, cuando veamos una injusticia, oremos a Dios. Orar es la salida más fácil a nuestros problemas. Por medio de la oración, nosotros podemos calmarte, llegar a tener esa paz que Dios nos quiere brindar a nosotros en medio de todos esos problemas que tenemos. Él lo primero que hizo fue y oró al Padre. Sabemos en las otras historias, ¿no? Él después de un día agitado de darle de comer a muchas personas, de sanar a enfermos, siempre iba y tenía sus momentos de oración para conectarse con el Padre. Y hay mucho más en este momento de angustia, ¿no? Entonces, si hay algo que yo quiero que se queden en este momento y que se lleven, es que Jesús oró en el peor momento de su vida. Y no oró por sí, no tuvo fines egoístas. Agarró y oró por todos. Elena de White sigue diciendo en la cita que estaba leyendo recién, dice, esta oración de Jesús por sus enemigos abarca al mundo, pues se refiere a cada pecador que habrá de vivir hasta el fin del tiempo. Jesús oró ahí por vos, oró por mí, oró por cada uno de nosotros que estamos en esta transmisión. Oró por todos nosotros. En vez de orar y decir, por favor Dios, ayúdame a pasar esto, por favor, no sé, dame fuerzas, en vez de pensar en sí, en ser egoísta, y que en realidad no sería ser egoísta porque era un momento muy fuerte, agarró y oró por el otro. Eso me impresiona. Entonces acordémonos siempre que en esos momentos malos, que nos pasan cosas malas, que muchas veces nos pasan como cristianos, oremos para que Dios nos dé esa fortaleza. Esa es la primera lección que yo quiero que se vayan quedando, ¿no? Que oremos. Y cuán importante es la oración. Pero la historia sigue, ¿no? La historia continúa, ¿no? Y como sabemos, Jesús es crucificado, ¿no? Y es clavado. Y cuando lo clavan, junto con él había dos personas más, dos ladrones, que ellos sí tenían que estar ahí, porque ellos sí habían hecho mal, sí habían robado, habían estafado, vas a saber cuánta cantidad de cosas habían hecho que merecía esa pena de muerte. Y ahí, en ese caso, cuando estaban ahí con toda esa presión de que estaban por morir de una forma horrible, que sabían que lo que estaban haciendo y lo que hicieron fue por culpa de sus actos, ya sin esperanza alguna de que pase algo como para salvarse, ambos ladrones se encuentran a Jesús. Seguramente en todo ese tiempo que ellos robaban y todo, Jesús era muy famoso y Jesús, habrán escuchado ellos hablar de Jesús. Y cuando lo ven ahí cara a cara, tienen dos reacciones totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Así que vamos a leer el 43, que dice lo siguiente en Lucas, ¿sí? Para los que no escucharon, Lucas 23, ahora estamos en el versículo 39 al 43. Dice, uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a ti mismo y a nosotros. Respondiendo al otro, lo reprendió diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente perecemos, pero recibimos lo que merecieron nuestros actos. Pero ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan lo que yo les venía contando antes, no? Jesús, mientras lo insultaban y le hacían cosas inexplicables, pensó en otro. Y ahora igual, estaba clavado en la cruz. Los soldados le habían puesto vinagre en sus heridas. Estaba sufriendo. Y en ese momento, tranquilamente él podría haber hecho como que no lo escuchó al ladrón, como que no escuchó ese insulto del uno y la respuesta del otro, entre medio de tanto caos,
Pero Jesús sí lo escuchó y le dijo, quédate tranquilo, que cuando yo vuelva vas a estar conmigo en el paraíso. Eh, Elena de White dice que Satanás endureció tanto el corazón, tanto de los judíos como de este soldado, que esa es la explicación de por qué reaccionaban así. Porque a mí no me entra la explicación, ¿no? Si vos estás ahí porque lo mereces y conocés a Jesús por todo lo que él hizo y sabés que no merece eso, ¿por qué lo insultás? A nadie le entra esa actitud en la cabeza que tuvo este ladrón, ¿no? El primer ladrón. Pero Elena de Boya aclara y dice que Satanás endureció su corazón, entró en su vida hasta lo profundo y por eso hizo esto. Satanás no encontraba manera de hacer que el plan de salvación se rompiera, no se cumpla. Por todos lados atacó Jesús. Y mientras más lo atacaba, Jesús reaccionaba mejor, por así decirlo, ¿no? Se fijaba en los demás, oró por los demás, le dijo al ladrón que iba a estar con él en el paraíso, nunca se fijó en sí. Y él se entregó por todos nosotros, por vos y por mí. Es algo muy loco, es una acción de amor, un acto de amor inexplicable el que hizo Jesús. Elena de White, así como dice que Satanás endureció el corazón de uno, da un poco más de explicación de lo que pasó con el otro ladrón. Dice, el otro ladrón no era un criminal endurecido. Cuando oyó los insultos de su compañero, le dijo, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y sigue diciendo, acto seguido, cuando su corazón sintió la atracción de Cristo, la iluminación celestial invadió su mente. En Jesús, encarnecido y colgado de una cruz, vio a su Redentor, a su única esperanza, y se dirigió a él con humilde fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y acá me quiero centrar en esas palabras de Elena de White que dice, cuando vio a Jesús crucificado, reconoció a su Redentor, a su única esperanza. Yo imagino, ¿no? Los minutos previos del ladrón, antes de ir a ser crucificado, ¿no? Diciendo, bueno, ya está, desperdicié mi vida, y el tiempo que estuve para arrepentirme, para hacer las cosas bien, para cambiar, ya está, lo desperdicié, no tengo chances. Y al verlo a Jesús ahí crucificado, yo creo que había pensado, bueno, realmente mi única salida es él. Toda mi vida como judío, esperando a este Mesías, llega y ahora que lo tengo acá, es verdad. Él es el único que me puede dar esa salvación. Él es el único que puede ser mi redentor. Fue su última esperanza. Entonces le pidió, por favor, acordate de mí cuando estés en el reino de los cielos. No le quedaba otra opción. Y Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Qué acto de amor enorme, ¿no? Yo me pongo a pensar y creo que cuando vemos a Jesús, cuando estudiamos sobre la cruz, sobre lo que hizo Jesús por nosotros, tenemos dos opciones. O reaccionamos endureciendo nuestro corazón, o reaccionamos como este segundo ladrón que enterneció su corazón. Se dio cuenta que era su redentor, su única esperanza, y decidió darle lo último que le quedaba, diciéndole, por favor, acordate de mí cuando vengas. Algo que me gusta que también decía Elena de White, una de las últimas citas cuando va narrando esta historia, dice, muchos de los que se presenciaron y fueron testigos de esas escenas del Calvario, más tarde se afirmaron en la fe de Cristo, en la fe de Jesús. Qué loco. Muchos de los que se presenciaron no quedaron igual, se afirmaron. ¿También? Así como muchos de los que creyeron en Dios se afirmaron, yo me pongo a pensar y muchos de esos que lo maltrataron, peor endurecieron su corazón. O por ahí otros se dieron cuenta, che, estamos matando al Mesías. O sea, el mismo Dios estamos crucificando. Hermanos, cada vez que suframos, cada vez que no encontremos una salida, o que pensemos que por ahí no tiene sentido las cosas que estamos haciendo, acordémonos que Jesús murió por nosotros para que podamos ser salvos,
para que encontremos ese sentido a la vida. Cada vez que no sepamos qué hacer, miremos la cruz. Yo les puedo asegurar que si vemos la cruz, no vamos a quedar iguales. Cuando nosotros observamos a Jesús, cuando nosotros vemos ese acto de amor que Él hizo por nosotros, no hay chance de quedar igual. Se tiene que producir un cambio en nuestra vida. Tenemos que hacer el clic y decir, che, apuesto 100% por esto, porque sé que es real. Este hecho de Jesús crucificado, por algo, es un hecho que marca tanto, ¿no? Marca el comienzo de una nueva etapa y el final de otra. Como vemos al principio, antes de Cristo y después de Cristo. Es algo que tiene que marcar nuestra vida. Si estamos en esta vida cristiana hace mucho tiempo, somos adventistas hace mucho tiempo, y venimos fríos, venimos yendo a la iglesia escuchando sermones, pero no accionamos, no hay un cambio rotundo en nuestras vidas, algo está pasando. Tenemos que mirar a la cruz, ver ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros de una manera que entierra nuestro corazón, que se conmueva nuestro corazón. Tenemos que ser como ese segundo ladrón, ¿no? Que en medio de todo ese caos que había en el momento, que lo insultaban, gritos por acá, llantos por allá, reconoció a su Redentor, reconoció a aquella persona que tantas veces le habían hablado, seguramente sus padres, sus abuelos, tantas veces le hablaron de él, y ahora que lo tenía al frente, lo reconoció en medio del caos. Cada vez que tengamos caos en nuestras vidas, reconozcamos a Dios. Sepamos reconocer a Él, quien es nuestro único Salvador y Redentor. Porque Elena de Boll lo dijo clarito, ¿no? Las personas que estuvieron presentes y vieron este suceso se afirmaron en la fe. No quedaron iguales, ¿no? Venían ahí, bueno, sí, no, tal vez, pero cuando vieron ese hecho histórico, se afirmaron en la fe. Y su vida no quedó igual. Invitación para esta mañana, tanto para vos como para mí mismo, ¿no? Es que nos afirmemos en la fe. Y cuando miremos a la cruz y miremos lo que hizo por nosotros, digamos, che, no puedo quedar igual. ¿Cómo puede ser que dejó todo lo que tenía en el cielo para venirse humillado, pisoteado, insultado, y yo sigo así como estoy nomás, sabiendo que todo lo que Él me da es pura bendición, puras cosas buenas, Él quiere lo mejor para mí. Entonces, mi deseo para esta mañana, para ir cerrando, es cada vez que estemos en turbulencias, estemos mal, nos vaya mal en el trabajo, perdamos un familiar, peleemos con nuestros hijos, con nuestros padres, acordémonos del sacrificio que hizo Jesús en el cielo por nosotros, que bajó, vino a la tierra desde el cielo y murió por cada uno de nosotros. Acordémonos de eso. Cuando nos acordemos de eso, vamos a ver que todas las demás cosas son así de chiquitas al lado de lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz. Que ese sea nuestro pensamiento y que podamos, cada vez que miremos la cruz, saber que Jesús lo hizo por amor a nosotros y para que nosotros creamos en Él y cada día decidamos apostar por Él. Que Dios nos bendiga.